Última hora. Las imágenes de autobuses llenos de migrantes deportados se han vuelto comunes en la frontera sur de México. Cada día, decenas de autobuses, contratados por el Instituto Nacional de Migración, llegan desde el norte y centro del país, entregando a cerca de 500 guatemaltecos deportados. Este fenómeno no es solo un reflejo de las políticas migratorias de México, sino también un claro indicio de cómo la situación en la región ha cambiado drásticamente. En el marco de un tratado de migración exigido por el presidente estadounidense, se ha desplegado un contingente de 6,000 soldados en la frontera sur de México, con el objetivo de frenar el flujo de migrantes centroamericanos. El presidente de México, en colaboración con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, ha acordado blindar la frontera. Esto incluye la reactivación de un grupo de alto nivel de seguridad para abordar la creciente inseguridad en ambos lados de la frontera. En las últimas semanas, las autoridades mexicanas han intensificado sus esfuerzos para controlar el flujo migratorio, enfocándose en la más reciente caravana que partió de Tapachula, en Chiapas. Sin embargo, las medidas adoptadas han cambiado drásticamente el curso de estos viajeros. En lugar de avanzar hacia el norte, muchos migrantes han sido devueltos repentinamente a la frontera con Guatemala. En un giro inesperado, el gobierno mexicano ha deportado a cientos de migrantes guatemaltecos que fueron detenidos en diversas partes del territorio mexicano. Este proceso se ha llevado a cabo sin permitir que muchos de ellos pidan asilo, tanto en México como en Estados Unidos. La estrategia del gobierno mexicano se basa en tácticas de desgaste, que han demostrado ser efectivas para disuadir a los migrantes de continuar su camino. Yo ya vengo por segunda vez. La primera vez bajamos desde Tijuana. Nos bajaron aquí. De repente que te devuelven es como si se te regresara el corazón. Cuenta un migrante con la mirada cansada. Ahora nos soltaron aquí y no tenemos dinero. Esta experiencia se repite para muchos que intentan cruzar la frontera en busca de una vida mejor. Los operativos de deportación no son nuevos, pero en 2025 han alcanzado un nivel de coordinación sin precedentes entre el Instituto Nacional de Migración, el Ejército y la Guardia Nacional. Los migrantes son interceptados en múltiples puntos a lo largo de las carreteras, obligados a regresar una y otra vez hasta que el cansancio los vence. Esta repetición constante genera un efecto psicológico que hace que muchos desistan de sus planes originales y opten por quedarse en Guatemala, liberando así a México de la presión migratoria. Es mejor que se cansen ellos de tanto deportarnos y no nosotros de regresar, afirma un migrante decidido. Vamos a echarle ganas hasta poder estar allá porque sabemos la extrema pobreza que hay en nuestros países. Uno de los aspectos más destacados de estas operaciones es la forma en que los migrantes son subidos a los autobuses del Instituto Nacional de Migración. En varios casos documentados, las autoridades ofrecen ayuda aparente, prometiendo transporte seguro hacia la frontera norte, o incluso asistencia para regularizar su situación en México. Pero una vez a bordo, el destino real es la frontera sur, donde son deportados directamente a Guatemala. Solo nos bajaron aquí sin ninguna información, que teníamos que solucionar como pudiéramos para irnos. Me dejaron aquí botado y a mi familia. Mi mamá la dejaron por allá. Narra otro migrante, visiblemente frustrado. Esta práctica ha sido reportada en caravanas anteriores, pero en la actualidad se ha convertido en una herramienta clave para dispersar al grupo sin necesidad de confrontaciones directas. Este es el camino de migrantes centroamericanos en México, rumbo a la frontera con Guatemala. Luego de llegar en avión a Tapachula, Chiapas, los migrantes son llevados en autobuses hasta el paso fronterizo, escoltados por la Guardia Nacional. El ejército mexicano ha jugado un rol central en estos esfuerzos, formando retenes y operativos en las principales carreteras de Chiapas y Oaxaca. Desde hace unas semanas, la presencia de los militares en la llamada frontera sur ha provocado un gran malestar entre los pobladores. Estos checkpoints, equipados con vehículos militares y personal armado, revisan documentos
y detienen a cualquiera que no cuente con permisos válidos. ¿De dónde los retornaron? ¡Ay, de Sonora!, dicen, comenta un residente local, preocupado por el impacto de estas acciones en la comunidad. En octubre de 2025, se registraron al menos una docena de operativos que capturaron a cientos de migrantes dispersos en la caravana principal. Los soldados, apoyados por drones y tecnología de vigilancia, patrullan las rutas alternas que los migrantes intentan usar para evadir los controles. Esta red de seguridad ha hecho imposible que la caravana avance de manera unificada, fragmentándola en pequeños grupos que son más fáciles de manejar y deportar. Según cifras de la Secretaría de Gobernación, el 51% de los deportados de México son guatemaltecos. Como resultado de estas acciones, los migrantes han comenzado a replantear sus vidas. Muchos, después de ser devueltos varias veces, deciden establecerse en Guatemala en lugar de enfrentar nuevamente los riesgos del viaje. Agarran y nos devuelven como les da la gana, nos tratan como les da la gana. No debería ser así, expresa un migrante resignado. O quizás si tú dices, dame la deportación, pero no lo hacen. Las ciudades guatemaltecas han visto un aumento en la población migrante, donde estos individuos buscan empleo en la agricultura o el comercio informal. Ya no queremos saber nada de México, comentan algunos en entrevistas locales, optando por reconstruir sus vidas en un país vecino que, aunque enfrenta desafíos, ofrece menos inmediatez. Vienen deportados sin dinero, ya vienen sin recursos, desgastados. Entonces comienzan aquí a ver qué pueden lograr, relata un residente de Guatemala. Esta tendencia marca un cambio significativo en la dinámica migratoria de la región. México se libera gradualmente de la carga migratoria, pasando la responsabilidad a Guatemala. Mirando hacia el futuro, México planea cerrar definitivamente su frontera con Guatemala para prevenir entradas masivas. Fuentes cercanas al gobierno indican que se están preparando medidas como el refuerzo de muros, el aumento de patrullas y la implementación de sistemas biométricos en los puntos de cruce. Este cierre no solo detendrá las caravanas actuales, sino que disuadirá a futuras oleadas de migrantes que vean en México una ruta viable. Con la frontera sellada, los migrantes se verán obligados a quedarse en Guatemala de manera permanente. México, por su parte, evalúa opciones para regular la migración. Hay muchos guatemaltecos que van a trabajar a nuestro país y estamos trabajando con el Instituto Nacional de Migración, señala un funcionario. Esta política de contención trae consigo un ahorro significativo de recursos para el gobierno mexicano. Anteriormente, el manejo de caravanas implicaba gastos millonarios en albergue, alimentación, atención médica y transporte. En 2025, con la deportación rápida y el desgaste sistemático, estos costos se han reducido drásticamente. El dinero ahorrado se destina ahora a programas internos, como mejoras en la infraestructura educativa y de salud para los ciudadanos mexicanos. Los recursos que antes se iban en apoyar a los migrantes ahora benefician directamente al pueblo, afirma un analista. Esta reorientación de recursos ha generado un debate en la sociedad mexicana sobre la moralidad y la ética de las políticas migratorias. Mientras algunos celebran la reducción de costos, otros cuestionan el trato a los migrantes y la falta de opciones humanitarias. La oposición política ha criticado fuertemente estas medidas. Es un manejo totalmente irresponsable por parte del gobierno. Nosotros, como bancada de oposición, lo hemos estado diciendo en el tema de migrantes retornados, sostiene un líder opositor. La percepción de que México ha dejado de ser un país de tránsito y se ha convertido en un país de rechazo genera tensiones internas. Los operativos no se limitan a las carreteras principales. El ejército ha extendido sus acciones a rutas secundarias y caminos rurales, donde los migrantes intentan esconderse utilizando inteligencia compartida con autoridades guatemaltecas. Capturan grupos pequeños antes de que se reagrupen, reforzando la idea de que México ya no es un paso viable.
En Guatemala, llegan al día alrededor de 500 guatemaltecos deportados desde México. Para mí es muy triste porque nosotros sí hemos viajado por una gran necesidad, pero lamentamos que nos hayan deportado, dice un deportado. Con la frontera cerrada, Guatemala absorberá miles de migrantes, lo que podría generar tensiones internas en este país, pero beneficiará a México al eliminar la presión sobre sus servicios públicos. El ahorro en recursos permitirá inversiones en áreas clave como el desarrollo rural en Chiapas, donde antes se concentraban los albergues migratorios. Ahora esos fondos irán a escuelas, hospitales y carreteras para los mexicanos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿a qué costo? A pesar de las adversidades, la resiliencia de los migrantes es notable. Muchos de ellos, tras ser deportados, comienzan a buscar nuevas oportunidades en Guatemala. Algunos se unen a cooperativas agrícolas, mientras que otros inician pequeños negocios. Aquí tenemos que adaptarnos, trabajar duro y buscar cómo salir adelante, dice una mujer que ha decidido quedarse. Las historias de aquellos que han sido deportados son diversas. Algunos se sienten aliviados de no haber arriesgado sus vidas en el camino hacia el norte, mientras que otros lamentan la pérdida de oportunidades. No quiero volver a pasar por esto, pero mi familia necesita ayuda, confiesa un joven que ha decidido intentar nuevamente el viaje. La situación en la frontera sur de México es un reflejo de la complejidad de la migración en la región. La coordinación entre México y Guatemala es crucial, pero también plantea preguntas sobre la responsabilidad compartida. ¿Qué papel deberían jugar otros países en esta crisis migratoria? La comunidad internacional observa con atención, y la presión para encontrar soluciones sostenibles aumenta. La ruta que siguen los migrantes venezolanos a través de México es peligrosa y llena de incertidumbre. Muchos comienzan su viaje en países como Colombia o Ecuador, atravesando la selva del Darién, una de las regiones más peligrosas del mundo. Desde allí, cruzan hacia México, donde se enfrentan a una serie de controles migratorios y operativos de deportación. Una vez en México, los migrantes venezolanos se encuentran en un limbo legal. Muchos intentan solicitar asilo, pero el proceso puede ser largo y complicado. Las autoridades mexicanas han intensificado sus esfuerzos para controlar el flujo migratorio, lo que ha llevado a un aumento en las deportaciones de aquellos que no cuentan con la documentación adecuada. Las deportaciones masivas de migrantes, incluidos los venezolanos, han generado un clima de desesperanza y frustración. Muchos que han sido deportados a Guatemala o a su país de origen se sienten atrapados, sin saber cómo continuar su viaje. Nos tratan como si fuéramos criminales, cuando solo buscamos una oportunidad, comenta un joven venezolano que ha sido deportado varias veces. El proceso de deportación no solo afecta a los individuos, sino también a sus familias. Muchos migrantes dejan atrás a sus seres queridos en busca de una vida mejor, y cada deportación significa una nueva separación. Las historias de familias desgarradas se multiplican, y la angustia emocional se suma a los ya difíciles desafíos económicos. Mientras el gobierno mexicano implementa estas políticas, la realidad de los migrantes sigue siendo una preocupación central. Las historias de aquellos que buscan una vida mejor son un recordatorio de la humanidad detrás de las estadísticas. La migración es un fenómeno complejo que requiere un enfoque compasivo y sostenible. Con la frontera cerrada, Guatemala absorberá miles de migrantes, lo que podría generar tensiones internas en este país, pero beneficiará a México al eliminar la presión sobre sus servicios públicos. El ahorro en recursos permitirá inversiones en áreas clave como el desarrollo rural en Chiapas, donde antes se concentraban los albergues migratorios. Ahora esos fondos irán a escuelas, hospitales y carreteras para los mexicanos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿a qué costo? La migración es un fenómeno que no se puede ignorar, y las políticas adoptadas en este contexto deben considerar la dignidad y los derechos de todos los involucrados. La situación en la frontera sur es un espejo de la complejidad de la migración en América Latina.
y es fundamental que se busquen soluciones que respeten la humanidad de quienes se ven obligados a dejar su hogar en busca de un futuro mejor. Si te ha interesado este análisis sobre la situación de los migrantes y las políticas de deportación en México, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para continuar creando contenido relevante y significativo. Gracias por acompañarnos en esta importante conversación. Este guión extenso proporciona un análisis detallado sobre la situación de los migrantes en México, la respuesta del gobierno y las implicaciones sociales y económicas de estas políticas. Si necesitas más información o ajustes específicos, házmelo saber.